Bienvenidos, soy Bastián Gaete y esto es Interpretando la Historia. Los escoceses lucharon por su independencia de los ingleses por más de 30 años antes de conseguir la victoria final, y un paso sumamente importante fue la batalla de Bannockburn. Es hora de ver la historia. Ahora, la derrota escocesa en la batalla de Falkirk en 1289 a manos de los ingleses aparentemente había destruido el movimiento de independencia escocesa de una vez por todas. William Wallace, el tipo de corazón valiente, había abandonado su título de guardián de Escocia, resentido por los nobles escoceses que lo traicionaron durante la batalla. En su huida, él fue nuevamente traicionado y entregado a los ingleses, quienes lo mutilaron, ahorcaron y descuartizaron en 1305. Los nobles escoceses se rindieron y juraron lealtad a Edward I de Inglaterra, al que llamaron Longchamp, piernas largas. No obstante, aún seguía un fuerte sentimiento anti-inglés a lo largo del país, con nobles aún tramando una insurrección. Tal noble era Robert Bruce, también conocido como el Bruce. Él era el conde formal de Carrick y el séptimo lord de Annandale, y tenía un fuerte reclamo por el trono escocés, pero también muchos enemigos entre sus compañeros escoceses. En 1306, Bruce hizo su movimiento y aseguró el trono. Una vez coronado rey de Escocia, reunió a los nobles escoceses para la guerra contra Inglaterra. Con altas expectativas, lideró sus tropas en el campo de batalla. Y su ejército fue destruido en la batalla de Methven. De hecho, Bruce apenas logró escapar con una pequeña banda de leales seguidores. Su ejército desvanecido, sus tierras confiscadas y distribuidas entre sus enemigos escoceses. Incluso su esposa, hermanas e hijas fueron encerradas y capturadas. Su hermano torturado y ejecutado. Sin embargo, de su hora más oscura emerge uno de los retornos más épicos de la historia. Robert Bruce volvió de su escondite en las islas del oeste, donde reclutó nuevos guerreros a su causa, y comenzó una implacable guerra de guerrillas contra sus enemigos, atacando campamentos ingleses o emboscando sus líneas de suministros. Ellos se escondían entre los locales, que también odiaban a los ingleses. Robert Bruce se volvió un estratega, encontrando los puntos débiles de sus enemigos y usando el terreno a su favor. Él recuperó sus castillos y consiguió aún más apoyo, uno detrás de otro. Destruyó a sus enemigos internos en el campo de batalla, tomando sus fortalezas, volviéndose el nuevo rey de Escocia nuevamente. Por supuesto, esto no escapó la atención de la corona inglesa. Ahora, Longchamp para este tiempo había muerto y su hijo Edward II era rey, pero hasta 1314 él estaba distraído por sus propios enemigos y sus intereses en Francia. Inconvenientemente, el nuevo rey en el norte era una seria amenaza para la frontera inglesa. Entonces Edward formó un ejército de más de 18.000 hombres, entre ellos caballería pesada y arqueros de arco largo galeses, y los lideró para aplastar la rebelión escocesa nuevamente. Una nota aparte aquí. El arco largo era una reciente e importante innovación que revolucionó la guerra medieval. Arqueros galeses los usaron contra Longchamp incluso, y él los incorporó en su ejército. El arco largo era un arma devastadora, con gran rango, siendo capaz incluso de penetrar armadura de placas a cortas distancias y con mucha más cadencia que la ballesta. Posteriormente serían conocidos por destruir a los franceses en batalla tras batalla durante la Guerra de los 100 años. Contrario a la creencia popular, arqueros de arco largo no lanzaban sus flechas alto en el cielo para que cayeran sobre sus enemigos. Bueno, aunque esto sí pasó, ellos peleaban mucho más comúnmente a corta distancia, en orden de ser más precisos y conservar su reserva de limitadas y costosas flechas. Ok, volviendo a nuestra historia y volviendo a Escocia. Para este momento, Bruce tenía el castillo Stirling, la antigua residencia de los reyes escoceses, bajo asedio. No solo tenía una fuerte significación simbólica, la posición del castillo entre el arroyo Bannockburn y el río Forth era también estratégicamente importante. Philip de Mowbray, el gobernador del castillo, era leal a la corona inglesa. La leyenda dice que él entregaría el castillo a Bruce si los ingleses no lo liberaban del asedio para el final de junio. Pues,
En junio 23, el ejército inglés, liderado personalmente por Edward II, llegó a las afueras de Bannockburn, al otro lado del arroyo. Bruce estaba determinado de luchar una batalla decisiva. Su ejército era alrededor de 8.000 a 10.000 hombres y consistía mayormente de infantería, algunos ballesteros y unos pocos soldados de caballería. Él estaba superado al menos 2-1. Los historiadores difieren en cuanto el ejército inglés llegó para la batalla, así que Bruce tendría que confiar en su experiencia táctica ganada durante su campaña de guerrilla. La historia de Bannockburn cuenta que la vanguardia del ejército inglés cruzó el arroyo y se encontró con Robert Bruce y sus guardaespaldas. Los escoceses crearon fosas defensivas que formaron un cuello de botella en el camino hacia y a través de los bosques. De esta forma, los ingleses solo podían lanzar un estrecho ataque frontal. Estas fosas también neutralizaban la ventaja de los ingleses en caballería pesada. El noble inglés Henry de Buhum, quien su padre era comandante conjunto de la vanguardia, avistó a Bruce y cargó contra él con una lanza. Bruce se dio vuelta en el último segundo y ganó el duelo con la táctica superior de un hachazo en la cara. Entonces los escoceses ahuyentaron la vanguardia inglesa. Ahora, Bannockburn no es un río largo de ninguna forma, pero está alineado con pantanos, lodazales y densos bosques, a través de los cuales los ingleses tenían que luchar. Los escoceses, por su parte, se escondían en los bosques. Cuando los ingleses intentaran cruzar el arroyo, la infantería escocesa avanzaría también, en formaciones compactas conocidas como chiltrons o chiltrons. Ellos llevaban lanzas y picas, y siempre y cuando mantengan formación, la caballería inglesa, también limitada de espacio para ganar velocidad, no tenía esperanza de cargar contra ellos y salir con vida. Tampoco podían flanquearlos. Como la noche cayó, los ingleses acamparon en un pantano profundo y permanecieron despiertos por la mayor parte, temiendo una emboscada que jamás llegó. Al día siguiente, 24 de junio, Edward II trajo el resto de su ejército al otro lado del arroyo. Bruce entonces movió todas sus fuerzas fuera de los bosques en tres formaciones. Los ingleses se dieron cuenta que el campo de batalla era muy pequeño para desplegarse de forma completa, así que los arqueros que hubieran estado en los flancos ahora estaban al frente del ejército. Ellos abrieron fuego contra los escoceses que avanzaban. Bruce ordenó a su caballería cargar contra ellos, lo que provocó que Edward lanzara una contracarga con su propia caballería, bloqueando cualquier posible tormenta de flechas. Las formaciones escocesas no se rompieron y la carga inglesa fue horriblemente mal. Los escoceses avanzaron empujando a sus enemigos en la empinada zanja del Bannockburn, donde los soldados ingleses fueron atrapados por el peso de su armadura y masacrados. Los guardaespaldas de Edward a duras penas lograron alejar a su lord del combate, y muchos caballeros ingleses cayeron presos de las picas escocesas o fueron capturados por dinero. Ver a su rey abandonar el campo de batalla, el resto del ejército inglés se dio la vuelta y huyó también. El castillo Stirling se rindió y gran parte del ejército en retirada fue asesinado abriéndose camino a la frontera inglesa, ya sea por las tropas perseguidoras de Bruce o por los habitantes locales. Es estimado que los ingleses perdieron más de 10.000 hombres, quizás muchos más, y el agobio financiero causado por el rescate de más de 150 nobles debilitó el reinado de Edward. La batalla destruyó la capacidad de los ingleses de luchar contra los escoceses por años, dejando el norte de Inglaterra vulnerable. Robert era realmente el Bruce a este punto, mientras su nombre se hacía leyenda y su autoridad tras la batalla era indiscutible. Esto era el punto de cambio en el camino a la independencia de escocesa, que fue firmada por tratado con el rey Edward III, Edward II, hijo y sucesor, después de que Bruce invadiera el norte de Inglaterra en 1328. And cry out loud.
Espero que el video les haya gustado. No olvides darle me gusta y suscribirte. Compárteme con tus amigos para que aprendan algo nuevo. Esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.